El Estado nos tiene que atender, que no nos den alimento, pero que nos devuelvan la paz. Testimonio de Santiago Condoricón Antúnez, rondero de la comunidad achánica. Hola a todos, queridos oyentes. Bienvenidos al primer capítulo de nuestro podcast Memoria y Paz. Hoy hablaremos de un tema complejo, pero necesario. Cómo la violencia de Sendero Luminoso y la respuesta del Estado transformaron la vida social, territorial y cultural del pueblo achánica durante el conflicto armado interno. Muy bien, amigos oyentes. Antes de responder la siguiente pregunta, debemos retroceder un poco en el tiempo, pues antes del conflicto, en el primer gobierno de Fernando Belaúnde. Ahí la Amazonía empezó a ser vista como una frontera de desarrollo, pues se empezaron a construir carreteras, avanzó la colonización y también ocurrieron algunos hechos graves, como la masacre de los Maxes en 1964. Ese proceso abrió paso a migraciones, tala, explotación y con el tiempo el abandono estatal. La reforma agraria de 1969 benefició a algunas zonas del país, pero la Amazonía quedó rezagada. Con la dictadura de Velasco y luego Morales de Bermúdez, al menos en lo legal, la Amazonía entró por primera vez en la agenda nacional. El decreto de ley 20653 de 1964 reconoció a las comunidades nativas como entidades legales y protegió sus tierras. En 1978, otro decreto consolidó este reconocimiento. Era una luz de esperanza, aunque en la práctica el Estado seguía muy lejos. Aún así, las Fuerzas Armadas tenían presencia como promotoras de colonización y orden. Todo cambió cuando Belaúnde volvió al poder en 1980. El retorno a la democracia abrió espacio para que Sendero Luminoso se expandiera. La selva central, especialmente el Braem, ofrecía refugio y ruta de escape. Allí Sendero aprovechó el cultivo de coca y el narcotráfico para financiarse. Convirtiéndose en una organización de narcoterrorismo, su presencia se impuso sobre las comunidades aisladas, empobrecidas y olvidadas. La selva central es el territorio ancestral de los pueblos Acháninca, Yanecha y Nomatsiwenga. De todos ellos, los Achánicas fueron quienes más sufrieron. Según especialistas y la CBR, de unos 55.000 Achánicas, cerca de 10.000 fueron desplazados, alrededor de 6.000 murieron y unos 5.000 fueron cautivos por el PCP Sendero Luminoso. Además, entre 30 y 40 comunidades desaparecieron durante el conflicto. Según la CBR, la violencia senderista destruyó redes familiares, economías comunales, autoridades locales y la vida cotidiana. Sendero estableció controles, secuestró niños, esclavizó familias completas y aplicó castigos brutales. De acuerdo con Durant, esto generó una desestructuración del tejido social. La respuesta del Estado tampoco fue simple. En muchas zonas, la militarización impuso nuevas rutinas, formaciones, himnos, vigilancias y controles. La CBR señala que algunos soldados no respetaron las costumbres indígenas, lo que provocó abusos y tensiones culturales. Territorialmente, el impacto fue enorme. Entre 1993 y 1994, según la CBR, se produjeron desplazamientos masivos. Muchos achánicas fueron concentrados en núcleos poblacionales, donde vivían hacinados y con escasos recursos. La mortalidad era alta por desnutrición y enfermedades. Esto rompió el vínculo con sus tierras y desarticuló por completo su territorio ancestral. Frente al abandono y la violencia, los propios achánicas crearon comités de autodefensa, el llamado Ejército Achánica, para defender a sus familias, recuperar comunidades y rescatar cautivos. Fue una respuesta obligada ante una guerra que no habían elegido. ¿Y ahora qué pasa hoy? Aunque Sendero ya no opera como antes, la violencia no ha desaparecido. Lo que predomina ahora es una violencia económica ligada al narcotráfico, la tala ilegal y la minería informal. Reportes recientes hablan de invasores, pistas clandestinas y amenazas constantes contra líderes indígenas que defienden su territorio. La historia se repite, con otros actores y otros intereses, pero con el mismo impacto: la pérdida de control territorial y el riesgo para la vida comunitaria. En lo personal, creo que el Estado peruano ha respondido tarde y de forma insuficiente. La historia demuestra que cuando hay abandono estatal, interés ilegal y comunidad vulnerable, surge la violencia. Por otro lado,
Hoy la situación del Brain sigue reflejando de manera dolorosa muchas de las heridas abiertas durante el conflicto armado interno que vivieron los Achaninka. A pesar de los esfuerzos recientes del Estado, con operativos del Comando Especial Brain y la Policía Nacional del Perú, que han logrado decomisar armas, desarticular laboratorios de narcotráfico y debilitar logística de remanentes terroristas de Sendero Luminoso, esta zona sigue marcada por la violencia, el narcotráfico, la inseguridad y la desconfianza social. Según reportes recientes, algunas comunidades Achaninka todavía sufren la influencia de remanentes de Central Achaninka del río N, Care. Señala que en 2024 más de 100 personas Achaninka siguen bajo cautiverio de este grupo terrorista. En síntesis, Sendero buscó destruir la identidad de este pueblo, pero los Achaninka, lejos de desaparecer, se reorganizaron, formaron nuevas instituciones como el mencionado anteriormente CARE en 1994 y reconstruyeron su tejido social. Hoy siguen defendiendo su territorio como lo hicieron ayer, con dignidad, inteligencia y memoria. Una memoria histórica. Gracias por acompañarnos en este episodio de Memoria y Paz. Nos escuchamos en el próximo capítulo, donde hablaremos del contexto político-social durante el gobierno de Alberto Fujimori. Chau, chau, hasta la próxima. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos sean a este segundo capítulo de su podcast favorito, Memoria y Paz. En este segundo capítulo nos centraremos en analizar el gobierno de Alberto Fujimori y cómo este influyó en el desarrollo de las comunidades de la comunidad Achaninka. Respondiendo a la siguiente pregunta: ¿de qué manera la presencia de Sendero Luminoso y del MRTA transformó la vida social y territorial de las comunidades Achaninka de la selva central en el Perú? ¿Y cómo influyeron las políticas contrasubversivas del gobierno de Alberto Fujimori en las estrategias de resistencia indígena? La presencia de Sendero Luminoso y el MRTA transformó profundamente la vida social y territorial de las comunidades achaninkas de la selva central entre 1980 y 1995, a través de la violencia extrema, el desplazamiento forzado y la ruptura de su tejido social. Ambas organizaciones subversivas buscaron controlar territorios y población indígena mediante secuestros, adoctrinamiento, asesinatos y violaciones graves de derechos humanos, afectando a miles de achaninkas, con miles de muertos, desaparecidos y desplazados, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, CBR 2003. Señala que alrededor del 10% de la población achaninka fue asesinada. Las políticas contrasubversivas del gobierno de Alberto Fujimori, especialmente a partir de 1990, incluyeron la intensificación de operaciones militares, la creación formal de comités de autodefensa, mediante el decreto legislativo 741 de 1991 y el apoyo a rondas campesinas armadas, transformaron las estrategias de resistencia indígenas al aliar comunidades andinas y amazónicas contra Sendero Luminoso. Estas medidas consolidaron grupos indígenas como ronderos, que inicialmente surgieron en los años 80 para defenderse de abusos tanto de Sendero Luminoso como de las Fuerzas Armadas, pero bajo Fujimori recibieron armas y control militar, pasando de patrullas tradicionales contra el robo de ganado a frentes antisubversivos organizados, que debilitaron a guerrillas en zonas como Ayacucho y la Selva Central. Si bien estas políticas tuvieron éxito en derrotar a Sendero Luminoso, especialmente tras la captura de Abimael Guzmán en 1992, no resolvieron las causas estructurales del conflicto, la pobreza, la exclusión histórica y la falta de presencia estatal en territorios indígenas. Además, la actuación militar generó también abusos y violencias estatales, lo que dejó un sentimiento de desconfianza entre los pueblos indígenas hacia las instituciones. La CBR advierte que las comunidades quedaron en medio del conflicto y que el Estado tardó en reconocer su sufrimiento y sus demandas de justicia. Otra perspectiva, según el informe de Mariela Villasante, el gobierno de Fujimori utilizó políticamente la imagen de los pueblos indígenas, en especial el de los Achaninkas, mostrándolos como símbolo de pacificación sin atender realmente sus necesidades, ni garantizar reparaciones, lo que generó una paz aparente, basada en el control. La violencia y el desplazamiento masivo fracturaron el tejido comunal, obligando a muchas familias a huir. Y aunque el retorno empezó cuando el terrorismo perdió fuerza, este proceso estuvo marcado por tierras destruidas, recursos saqueados
y profundos daños emocionales. La reconstrucción no solo significó recuperar viviendas y cultivos, sino también restablecer la confianza colectiva, fortalecer liderazgos e identidad. A continuación, se presenta una entrevista realizada por el grupo a una testigo que vivió directamente en este periodo y cuyos testimonios permiten comprender la huella que dejó el gobierno de Fujimori en su vida y su comunidad. Sí, creo que Alberto Fujimori en su momento, en la etapa que le tocó recibir al Perú, fue el único presidente el que acabó con el terrorismo. Lo que pasa es que el terrorismo fue conflicto social, ¿no? Y yo pienso que las cabecillas, todos los que formaron esos movimientos tenían mucho resentimiento social y eso pues afianzó el caos, afianzó que se concentraran en la población rural para poder someterlos, ¿no? Someterlos y hacer de su movimiento tan grande como llegó a ser. Muy bien, señora Jessica, ha sido un gusto y un placer poder entrevistarla en esta oportunidad. Espero volver a tener otra oportunidad para hacerlo y muchas gracias. Muchas gracias por pensar en mí y eso, todo lo que te he comentado es mi apreciación de lo que yo viví. Muchas gracias. El gobierno de Fujimori, en su lucha contra el terrorismo, implementó políticas de seguridad que, en muchos casos, también tuvieron un impacto en las comunidades indígenas, como los Achaninka. Se puede analizar cómo ciertas instituciones, claro ejemplo, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social o incluso algunas políticas de desarrollo rural, se fortalecieron o se crearon en ese periodo y cómo sus efectos se perduraron y perduran hoy en día. También se pueden abordar la forma en que las políticas de desarrollo y de protección de derechos humanos han evolucionado y cómo, en algunos casos, se mantienen ciertas estructuras o enfoques que se originaron en esta época. El caso Achaninka muestra que el terrorismo no solo destruyó vidas, sino también culturas y territorios, mientras que la respuesta del Estado, si bien es cierto que fue necesaria, no siempre protegió a los más vulnerables. Para entender críticamente esta historia, es esencial recuperar testimonios e informes que revelen el sufrimiento y abandono que vivió esta comunidad. En la actualidad, se reflejan problemas como discriminación, desigualdad, discursos de odio y amenazas a los territorios amazónicos, lo que evidencia que olvidar el pasado implica arriesgarse a repetirlo. La memoria histórica debe servir para rechazar toda violencia política, defender los derechos humanos, reconocer la diversidad cultural y exigir un Estado que proteja y no excluya. Si olvidamos lo ocurrido, corremos el riesgo de repetirlo. La memoria histórica no es solo un recuerdo, es una herramienta para construir convivencia, justicia y bien común en el país. Muy bien, y así hemos llegado al final de este segundo capítulo de tu podcast favorito, Memoria y Paz. Espero haya sido de su agrado y nos vemos en una próxima aventura. Hasta la próxima.